Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Continúa repercusión por la libertad de héroes cubanos y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Concluyeron hoy debates en comisiones permanentes del Parlamento cubano. Pronostican crecimiento de un 20% en la actual zafra azucarera. En toda la isla y otras latitudes se celebra el regreso de los 5 antiterroristas cubanos. Más allá de lo histórico, quedan presentes las imágenes del reclamo de millones de personas. Pueden pasar horas infinitas en Cuba de felicidad desde que llegaron a la isla todos los héroes cubanos. 5 hombres a lo que el destino y la voz enérgica de Fidel pusieron en la patria, cuando muchos miraban un regreso alejado, prohibido según los cánones políticos de nuestra época. Hacía tiempo que un diciembre del siglo XXI no era tan magno ni tan noticioso. Pero más allá de lo que hoy puede ser histórico para la humanidad toda, quedan esas imágenes que tal vez jamás se borren de la geografía cubana, como sucede hoy en Santiago de Cuba. Omar López, conservador de la ciudad sin afán de lo artístico, recorrió miles de kilómetros por geografías abruptas, fotografiando semblantes y mensajes de solidaridad que buscaban el apoyo visual para el regreso a casa de los antiterroristas cubanos. Desde lo más profundo fue el título de una exposición inolvidable que recorrió todo el país. Más de 100 imágenes del monte y del llano, captadas por un arquitecto de 1000 quehaceres, pero con un lente fotográfico humanizado. ¿Qué es la exposición? Pues no es más que imágenes que encontramos en lo último de la Sierra Maestra, que encontramos en las montañas del Escambray, que encontramos en todos los municipios prácticamente del país, de reflejo de cómo el pueblo cubano sintió y vio el regreso de los 5 héroes. Era para representar un sentir, una manera de decir, una manera de hacer, una manera de reclamar también en esos lugares el regreso de los 5 héroes. En Cuba las hay por doquier, salidas de la convicción popular y de aquellas manos que anónimas esperanzaron una vuelta a la patria. En Santiago de Cuba las piedras hablaron de los 5, los matorrales estuvieron acompañados de un nombre de héroe o de una estrella, allí donde no hubo actos políticos ni congregaciones organizadas. En una fachada urbana, en una casa recién pintada, en una cabaña de campo, en árboles y pilotes, en la cima de una montaña y hasta debajo de un puente, siempre aparecieron ellos, y ese volverán enérgico de Fidel grabado también en un tanque de combustible de una bodega rural. Estos, no lo duden, han sido los hombres más acompañados del mundo, o al menos los del siglo XXI. Tantas voces y tantos anuncios no fueron vanos, lo sabe Omar López, el fotógrafo conservador, y un pueblo cubano que los defendió con el valor moral de las ideas y hoy los mira orgulloso. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Prestigiosas voces de América Latina y el resto del mundo manifestaron su beneplácito por el acuerdo alcanzado por Cuba y Estados Unidos para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, interrumpidas por más de medio siglo. El Senado paraguayo aprobó hoy una declaración celebrando el acercamiento diplomático materializado entre Cuba y Estados Unidos. Medios de prensa peruanos resaltaron el inicio del proceso de normalización entre Washington y La Habana. La Cancillería rusa expresó su confianza en que la eliminación de barreras para las transferencias bancarias por parte de Estados Unidos
conduzca al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Por su parte, la República Popular China saludó la normalización de las relaciones entre ambas naciones y pidió el levantamiento del bloqueo contra Cuba lo antes posible. Mientras, los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham criticaron la proyección del presidente Barack Obama, que según dijeron, está dirigida a apaciguar a los adversarios y supone un retroceso en los valores estadounidenses. También advirtieron que este giro de la Casa Blanca podría afectar la seguridad nacional. Por su parte, el senador cubano norteamericano Marco Rubio criticó con dureza la nueva política hacia Cuba y consideró que estos cambios tendrán consecuencias negativas para la nación norteña. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. El regreso de Gerardo, Antonio y Ramón a la patria es un acontecimiento ampliamente festejado en todo el mundo. Desde la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, el miembro del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en esa urbe, Juan José Gutiérrez, envió una felicitación por la trascendental victoria. Queremos enviar un mensaje de reconocida felicidad al 1000 veces heroico pueblo de Cuba por ese ejemplo de persistencia, de compromiso, de principios inviolables, de jamás retirar la asistencia y la solidaridad y dejar abandonado a un hermano, en este caso a 5, que dieron un grandísimo ejemplo de lo que es la abnegación y el compromiso por salvaguardar los mejores intereses de su pueblo, aún a costa de pagar un altísimo precio, como fue en el caso de los 5 héroes cubanos. Los queremos felicitar al pueblo cubano, a su gobierno, a su jefe de gobierno, en este caso, al compañero Raúl Castro, y sin duda al comandante en jefe, que tanto hicieron pues, de manos de su pueblo para asegurar que este caso se resolviera como finalmente se ha logrado. Continuaremos aquí nosotros trabajando por lo que consideramos que es correcto y que esto es que ya se normalicen totalmente las relaciones Cuba-Estados Unidos y que se acabe de una vez por todas ese nefasto bloqueo económico que aún persiste en contra de la isla de Cuba. Hoy concluyeron las sesiones de trabajo de las 10 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La política de envases y embalajes estuvo entre las debatidas por los diputados, quienes también recibieron información sobre los anteproyectos para adecuar el sistema penal del país y la inscripción de inmuebles estatales. Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos fueron informados sobre el cumplimiento del plan de inscripción de los inmuebles estatales en los registros de la propiedad. La ministra de Justicia, María Esther Reus, explicó que en el caso de los que pertenecen a los órganos locales del Poder Popular, al cierre de noviembre se habían inscrito 25.793 inmuebles de un plan de más de 31.000. Y ese patrimonio el Estado puede disponer de él para diferentes programas y acciones que se vienen desarrollando y que hoy están también sujetas a la implementación de los lineamientos. Dígase, aportes a la inversión extranjera, que sabemos que tenemos una reciente ley, tenemos también un proceso de entrega de locales y establecimientos en arrendamiento a las formas no estatales como son las cooperativas no agropecuarias. Los diputados de la comisión también conocieron la marcha de los anteproyectos de ley para modificar los procedimientos penales. Poner un sistema de justicia penal moderno, a la altura de las exigencias del país, a la altura de las exigencias del mañana, en una garantía de dotar al país de mecanismos más efectivos para la salvaguarda de algo que dije en días pasados, es uno de los valores esenciales alcanzados por la revolución, que es la seguridad de nuestro pueblo. Igualmente trascendió que se trabaja en el anteproyecto de contravenciones para ordenar la dispersión en cuanto a normas y cuerpos de inspectores. Para el diseño de los anteproyectos se conformaron varios grupos de trabajo. Las nuevas legislaciones se darán a conocer y serán sometidas a la discusión en un futuro inmediato. Persiguen elevar el nivel de institucionalidad en el país y enfrentar de manera más fuerte las manifestaciones de ilegalidad, indisciplina social, el delito y la corrupción.
La política de envases y embalaje implementada desde el pasado 2013 hoy muestra modestos avances en la isla, según evaluó el ministro de Industrias, Salvador Pardo Cruz, ante los diputados de la Comisión de Industria y Construcciones. Enfatizó el titular del sector que la política ha permitido organizar a productores y consumidores, conseguir un trabajo coordinado entre ambas partes y sobre todo lograr un balance nacional del envase y el embalaje, teniendo en cuenta todo lo que el país necesita en estos renglones y sus potenciales productores. Cuando se aprobó la política, el país producía el 38% de los envases. Hoy el país produce, o por lo menos lo que se prevé en el año 15, el 61% de los envases. O sea, esto es resultado de un grupo de inversiones que se han hecho, pero sobre todo de la reorganización de la industria y de elevar las capacidades en la industria que permita dar una respuesta mayor que la que teníamos en aquel momento. Se conoció igualmente que ya se identifican las posibilidades de inversión en este sector. En este sentido, opinaron los diputados, resulta imprescindible el desarrollo del sector si se pretende potenciar las exportaciones, tomando en cuenta la microlocalización de las industrias y su cercanía a los centros productores. Aseguró el ministro de Industrias, Salvador Pardo Cruz, que en estos momentos se evalúan estudios de factibilidad por un monto de unos 40 millones de dólares para inversiones esencialmente en la modalidad de empresa mixta para las producciones de envases de aluminio y vidrio, dos de los renglones más demandados en el país. Desarrollar inversiones es una de las líneas de trabajo de la política de envases y embalaje, a lo cual se suma sustituir importaciones, ampliar capacidades y desarrollar nuevos productos. Lázaro Manuel Alonso y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, realizó hoy el primer acto de contrición ante los medios de prensa. La guerrilla recibió en La Habana a 9 víctimas de la masacre de Bojayá y les pidió perdón públicamente. Luego de un encuentro privado con los sobrevivientes y familiares de la masacre de Bojayá, los insurgentes asumieron la autoría y responsabilidad de los hechos y reconocieron que murieron personas inocentes. A todas las personas que han vivido dolor por este desenlace en Bojayá hace 12 años y a la gente del Chocó, reiteramos nuestro pesar profundo por lo sucedido. Este hecho nunca debió ocurrir. Hoy se volvió a revivir el fatídico suceso que acabó con la vida de 79 civiles producto de un enfrentamiento de la guerrilla con paramilitares y el desvío de un proyectil artesanal de las FARC que cayó en el templo católico donde se refugiaba la población. Uno de los habitantes de Bojayá, llegado hasta La Habana, pidió que la petición de perdón se extienda a todas las comunidades de víctimas y que el resto de los actores armados y el Estado también reconozcan y se disculpen por los daños físicos, psicológicos, sociales, materiales y espirituales ocasionados por los hechos violentos del conflicto armado. El perdón solo puede otorgar cada víctima, cada sobreviviente. Por eso nosotros llevaremos a nuestras comunidades esta declaración de petición de perdón que hoy ha hecho la FARC. Las víctimas de Bojayá exigieron traducir la contrición en acciones concretas que garanticen la no repetición de agresiones a la población civil. También pidieron a los negociadores que declaren a Bojayá y al Pacífico en general como un territorio de paz. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches a todos los que esta hora reciben la actualidad deportiva. Isla de la Juventud se convirtió en el cuarto clasificado en la 54 Serie Nacional de Béisbol, al tiempo que Villa Clara cayó 9-10 y prácticamente está contra la pared. El líder Matanzas obtuvo su triunfo número 30 para mantenerse en la cima a 2 juegos de ventaja de Granma. El partido se definió en la 11ª entrada con hit de Yaciel Santoya con las bases congestionadas. Isla de la Juventud venció a Cienfuegos 9-8. Dani Aguilera llegó a 6 victorias sin reveses. Abel Campo archivó su primer descalabro. Las Tunas quedó fuera de la clasificación al ceder 5-4 ante Guantánamo. Los tuneros batearon par de cuadrangulares de Jordan Batista y Jordanis Alarcón. La sonrisa para Oriol Viscobas, mientras Carlos Juan Viera cargó con el descalabro. En el estadio José Antonio Huelga, los Gallos alcanzaron su victoria número 20 al superar a Camagüey 4-2. Ganó Yanieski Duarte
zurdo y perdió Yosimar Cousin, ambos de relevo. El joven Luis Serrano disparó su octavo jonrón. Mayabeque venció a Artemisa 10-3. El triunfo se lo llevó Michael Báez y lo perdió Yulieski González. Aquí la sacó del parque Randy Terry por los Huracanes de Mayabeque. Santiago de Cuba parece anunciar su despedida al caer por segundo día consecutivo ante Granma 1-4. La victoria fue para Lázaro Blanco. Y desde las 7:15 de la noche se enfrentan Industriales Ciego de Ávila en el Latinoamericano y Holguín Pinar del Río en el Capitán San Luis. Del boxeo, el periodista Milton Díaz Canter nos actualiza sobre lo acontecido en la jornada vespertina en el torneo Playa Girón. El camino de las preseas en el Playa Girón 2014 al menos quedaría definido en el cartel de este jueves en 8 de las 10 divisiones, ya que en la de 64 y 69 respectivamente, por las preseas habrá que combatir viernes, sábado y domingo. Al cierre de este noticiero se habían desarrollado 12 de las 19 peleas programadas para esta cuarta velada. Los 3 integrantes del equipo Cuba que recientemente actuaron en el torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el mini mosca Santiago Amador, el completo Erilandi Sabón y el 64 kilos Yasniel Toledo se mantuvieron en las sendas del triunfo. Amador y Sabón discutirán oro en sus respectivos pesos. Los rivales serán el holguinero Gabriel Corrioso en los 49 kilos y Henry Ruiz en los 91. Desde la sala Amistad en Santa Clara, Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluyen así los deportes. Tenga usted muy buenas noches. El presidente del Grupo Empresarial Ascuba, Orlando Celso Ramírez, examinó de conjunto con los diputados de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento cubano el comienzo y la estrategia trazada por el país para la zafra. En la sesión fue informado además el programa de inversiones y las posibilidades a la inversión extranjera para la agricultura y la industria azucarera. El sistema agroindustrial de Ascuba abre gradualmente sus capacidades a la zafra. La gestión del sector constituyó tema de análisis y reflexión en la Comisión Agroalimentaria del Parlamento. En este minuto ya hay 32 centrales moliendo y deben incorporarse en el resto del mes, llegar a 44. En esta semana debemos llegar hasta 40 y se incorporaría la semana que viene 4 ingenios más y llegaríamos a 44 cuando cierre el mes. Debemos crecer en cerca de un 20-22% en la zafra 2014-2015. En la evaluación de los temas agrícolas e industriales de Ascuba ha quedado claro que la siembra es una tarea crucial para concretar los sostenidos crecimientos de la producción azucarera planificados para las próximas zafras. Tenemos todavía área vacía, aunque alguna tiene mal agudo, estamos en condiciones de limpiarla y crecer en la siembra de caña el año que viene. Ya en el 2014 sembramos 22.000 hectáreas más, debemos sembrar 22.000 hectáreas más que el año anterior. El programa de inversiones millonarias ya en marcha prevé incorporar de forma paulatina nuevas capacidades operacionales asociadas a la producción de azúcar. Estamos aspirando también que a partir del año que viene se siga también incrementando para seguir cumpliendo hasta fecha lo que teníamos programado en el quinquenio y también lo que tenemos previsto en el acercamiento hasta de la caña, en el llamado programa de acercamiento de la caña hasta el 2020, en el cual también tenemos aspiraciones de acercarlo al año 2018-2019. Este fue un reporte de un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Continuamos con un tiempo excelente, altas presiones influyen sobre Cuba, casi no hay nubosidad, salvo alguna nubosidad ocasional, sobre todo acá en la parte oriental durante la mañana. Y tenemos entonces una madrugada con poca nubosidad, con el aire estancado, perdiendo calor, temperaturas mínimas algo bajas en la zona interior de la llanura de Matanzas, pero por el día, un día fresco y un poco cálido en la zona oriental. Dicho esto, el pronóstico para mañana es que en la mañana en la zona occidental tendremos poca nubosidad, mucho sol por la mañana, mínima por la madrugada de 12 a 14 grados en el interior de la llanura de Matanzas, 15 a 17 en el resto, y por la tarde pues un tiempo bastante fresco pero con tendencia a ir subiendo las temperaturas, 26, 27 grados de temperatura máxima con sol y algunas nubes y prácticamente sin lluvia.
Y entonces en la zona central del país, pues ahí tendremos también mucho sol y poca nubosidad en la primera parte del día, mínimas en la madrugada de 12 a 17 grados Celsius, mientras que por la tarde, pues la temperatura va a subir, ya un poquito de calor, 27, 28 grados Celsius, cielos parcialmente nublados, prácticamente también sin lluvia, mientras que en la zona oriental del territorio nacional puede haber algún nublado ocasional en zonas de la costa norte en la mañana, algún chubasco aislado y sol y algunas nubes para el resto, con temperatura mínima en la madrugada 17 a 21 grados Celsius. En la tarde, calor, 30 grados en Granma, Santiago de Cuba y en Guantánamo, 28 en el resto, con sol y algunas nubes, algún chubasco aislado solamente. Los próximos 3 días, fíjense que serán días muy parecidos, de poca nubosidad en la mañana, cielo parcialmente nublado en la tarde, y en cuanto a las temperaturas, una tendencia a ir subiendo gradualmente tanto en el occidente, centro como en el oriente del país durante los próximos 3 días. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó hoy la aprobación por el presidente estadounidense Barack Obama de sanciones contra funcionarios locales propuestas días atrás por el Congreso de la Nación Norteña. El mandatario comentó en su cuenta en Twitter que el jefe de la Casa Blanca reconoce el fracaso de las políticas de agresión y bloqueo contra Cuba, pero inicia la escalada de una nueva etapa de agresiones a la patria de Bolívar en medio del rechazo total del pueblo venezolano. Las sanciones contemplan restricciones contra bienes de funcionarios venezolanos y en la emisión de visado, basadas en presunta violación de los derechos humanos durante las protestas organizadas por la derecha a principios de año. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país no ataca y solo defiende sus intereses, lo que provoca el descontento de Estados Unidos. Las declaraciones del mandatario fueron realizadas en un encuentro anual con los medios de prensa nacionales e internacionales. Putin dijo que Washington representa una amenaza para Rusia al desplegar sus escudos antimisiles por toda Europa y establecer bases militares en la mayor parte del planeta. Afirmó que los países de Occidente creen que son vencedores y los demás son sus vasallos. Precisó que la OTAN no paró de expandirse después de la caída del muro de Berlín, a pesar de declarar lo contrario. El jefe de Estado insistió en su interés de desarrollar relaciones normales con Occidente en la esfera de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, así como en el área económica. En el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos se celebró hoy un homenaje a la República de Kazajstán con motivo del aniversario 23 de su fiesta nacional. Al dar la bienvenida a la directora de Europa del ICAP, Gladys Ayllón Oliva, destacó el comunicado oficial del Ministerio Kazajo de Relaciones Exteriores emitido hoy, celebrando las medidas adoptadas para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Ayllón también resaltó los 5 comités de solidaridad kazajos que han abogado por la liberación de nuestros 5 héroes y puntualizó. Varias veces nuestros amigos kazajos han aprobado declaraciones exigiendo el levantamiento del criminal bloqueo económico comercial contra el pueblo cubano. A su vez, el encargado de negocios de Kazajstán en Cuba, señor Besenbek Yusubayev, valoró el aumento de los vínculos entre ambos países que se ha reflejado este año en las visitas de 2 viceministros a La Habana y la firma de memorandos de entendimiento en las esferas educativa y de deportes. 2014 también ha marcado un incremento del turismo kazajo a Cuba. Al homenaje asistieron representantes diplomáticos de Belarus y Rusia, así como el vicepresidente primero del ICAP, Helio Gámez, y el director de Europa del MINREX, Helio Rodríguez. Antes de finalizar, los asistentes disfrutaron de las interpretaciones de la agrupación Laudes de La Habana. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La noticia de la llegada a Cuba de los 3 héroes y el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos conmovió al mundo. En la Embajada de Cuba en Quito se reunieron autoridades del gobierno ecuatoriano, amigos solidarios y cubanos.
La emoción de este día se extendió por el mundo. Desde todas las latitudes, cubanos, ecuatorianos, hombres de bien, miraban con sorpresa lo que ya han llamado el acuerdo del siglo, el regreso a La Habana de los 3 héroes cubanos y el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Un día de lágrimas a las que nadie pudo escapar y un mensaje desde Quito hacia La Habana. Estamos muy contentos en esta fecha histórica. 17 de diciembre es un día que va a pasar a la historia de Cuba y de América Latina, porque han regresado Gerardo, Ramón y Antonio, porque han habido importantes pronunciamientos de los máximos líderes de los dos países y porque vemos que en el futuro cercano vamos a tener buenas noticias que ya eran hora de que se concreten. Y es el triunfo también de nuestro invencible comandante en jefe, quien nos ha guiado durante todos estos años, en los momentos más difíciles del periodo especial, frente a todas las agresiones, siempre inspirándonos esa fe en la victoria, esa confianza en la victoria. Es decir, la actitud que han tomado tanto el gobierno de Estados Unidos como Canadá, más la presencia e influencia de una intervención humanitaria de parte del Papa Francisco, desemboca en lo que yo considero un regalo de Navidad, un regalo de fin de año. Una noche en la Embajada de Cuba en Quito que nadie va a poder olvidar, un día que marca la vida de todos, el día donde deberá comenzar un nuevo camino de entendimiento y seguramente más prosperidad para el pueblo de Cuba. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con el precepto de que leer es crecer, la editorial Verde Olivo realiza presentaciones de libros de corte histórico para niños y jóvenes en diferentes escuelas de la capital. Como parte de la jornada Leer la Historia, convocada por el Instituto Cubano del Libro, la editora Verde Olivo presentó en la escuela primaria Ejército Rebelde del municipio Plaza los textos José Martí, una presencia que nos acompaña, de los autores María Luisa García y Evelio Toledo, y Por Siempre Inmortales, de la autoría de Pilar Quesada. Es el lenguaje del corazón, como sucedió ayer en La Habana, que se movilizó con el lenguaje y el motor del corazón por la llegada de nuestros héroes. Los ejemplares presentados mostraron a las nuevas generaciones allí reunidas la importancia de la historia escrita para garantizar la continuidad del proceso que se vive. El libro que tengo ahora en mis manos me permite conocer la historia más de cerca, conocer sobre José Martí y bueno, en la historia en general. Es como un tesoro que tengo ahora mismo en mis manos, porque algo sobre José Martí es algo muy preciado. Los libros expuestos son un recordatorio de aquellos que dieron su vida por la sonrisa de los que mañana serán protagonistas de las principales victorias del país. Un equipo de Trimagen y Rafael Pérez Oquendo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La directora del Ballet Nacional de Cuba acudió hoy a la UNEAC para la primera presentación en nuestro país del libro Alicia Alonso o la eternidad de Giselle. La obra de Mayda Bustamante fue editada en Madrid por Ediciones Cumbres. La presentación de Alicia Alonso, La eternidad de Giselle, de Mayda Bustamante, contó con la presencia del presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, y de la prima bailarina absoluta, Alicia Alonso. La obra fue editada por Ediciones Cumbres de Madrid. Las palabras estuvieron a cargo del poeta, narrador y ensayista Roberto Méndez. En sus páginas encontramos una biografía singular del personaje de Giselle, interpretada por Alicia durante todos estos años. Al concluir la actividad, la directora general del Ballet Nacional de Cuba nos daba declaraciones exclusivas por el regreso a la patria de los héroes cubanos. Yo me siento doblemente emocionada porque lo que me han hecho el día de hoy en este momento, y me ha emocionado mucho, pero más todavía yo creo que me ayuda a emocionar pensando en el retorno a la patria de 5 héroes. Bravo, bravísimo. Eso es fabuloso. Se dijo que volverían y volvieron. Están aquí con nosotros. Felicidades a todos, a la patria entera y a nuestros líderes y a nuestros Fidel. Gracias.
Eva Maura Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El salvadoreño Álvaro Torres recorrió la provincia de Artemisa en vísperas de su concierto allí. A continuación, un fragmento de sus declaraciones a nuestra corresponsalía, que serán ampliadas en la emisión del cierre. La primera vez que yo vine a Cuba, canté en el Lázaro Peña, fue impactante, fue cardíaco para mí. Y esta vez en Artemisa la primera experiencia ha sido maravillosa, el cariño del público es el que habla, o sea, yo me he sentido como en casa, como parte de la familia, y he sentido tanta confianza, tanta como si hubiese una veteranía en nuestra relación, ¿no? He sentido, bueno, además encontrarme con toda esa nueva juventud, esos niños dedicados al estudio y ver que están también conectados con mi música. Y otro artista, el estadounidense Ben Jones, participa en La Habana en la confección de un mural colectivo en el Pabellón Cuba. Nuevamente, el pintor norteamericano responde a una convocatoria del creador santiaguero Alberto Lescay. Al referirse al anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos, Ben Jones declaró a Laín que se está viviendo un tiempo buenísimo. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. El ineficiente sistema de recogida de desechos sólidos y sus consecuencias para la salud de la población están entre los temas más debatidos este jueves por los diputados al Parlamento. La Comisión de Salud y Deporte exigió respuestas concretas al respecto. Otra vez el Ministerio de Economía y Planificación le informaba a los diputados acerca de su gestión en torno al sistema que debe garantizar la recogida de residuos sólidos. Y otra vez el presidente de la Comisión de Salud y Deporte ante el Parlamento intervenía. Estamos hablando de algo que discutimos hace un año, y hoy aquí yo no veo la solución. Yo lo que veo es que estamos en la misma situación o peor que hace un año atrás. Entonces, yo creo que las respuestas que se nos dan no nos satisfacen. Los diputados referían nuevas y concretas aristas. Hay tecnológicos en los que se le puede incluir formación para estos temas, pero también se puede organizar un sistema de seminarios permanentes para personas que pueden estar interesadas en trabajar en esta área. Los directivos del Ministerio de Economía y Planificación reconocían entonces. El Ministerio de Economía y Planificación se convenció de que tiene que hacer una propuesta al país de un cambio de cómo va a ser la estructura que debe atender esta actividad. Pero el cambio va a ser no solo de subordinación o de organismo, sino además de ir desprendiendo de esta gran actividad comunal en muchas tareas que pueden ser afines a otros organismos. Pero mientras surge ese quizás nuevo grupo empresarial que perfeccione la actividad de comunales, al menos en La Habana, se implementan estrategias. Nosotros para la capital ahora estamos conjuntamente con el Ministerio del Transporte creando las condiciones para todos los equipos que participan en la recogida de desechos sólidos, ponerle los GPS, eso nos ayudará a lograr que en el recorrido no se desvíen y entonces se puedan recoger. Además estamos trabajando para diseñar un nuevo sistema de pago para los trabajadores comunales. En estos momentos el pago a los trabajadores de comunales se hace por el peso del camión. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que el pago sea por área limpia. Esto también nos va a ayudar a que no solo sea lo que recojo, sino que el jefe de la zona comunal, que tendrá también la responsabilidad de supervisar esto, se ocupe de que su área esté limpia para que realmente no se le afecte su salario. Los diputados también conocieron de los altos índices de hechos de corrupción y de ilegalidades que se reportan en el año y de la débil preparación de cuadros que se gesta en estas entidades. A todas las deficiencias descritas, sumémosle el hecho de que aún no se reciben los medios y equipos que debían entrar al país durante el 2014 para la recogida de desechos sólidos. Ojalá los pasos que ahora se dan, el reconocimiento de que la situación que enfrentamos con la higiene ambiental es grave y estos debates parlamentarios contribuyan. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El proceso de cambio de chapas e inscripción de vehículos en el país se desarrolla según el cronograma de trabajo. A partir del 1 de enero de 2015 se implementarán nuevas medidas. En conferencia de prensa, el viceministro de Transporte, Roberto Ricardo Marrero, aseguró que el proceso de cambio de chapas e inscripción de vehículos ha logrado reinscribir el 62% del parque total de los vehículos del país. A partir del 1 de enero no podrá circular ningún vehículo con chapa amarilla. Esto no quiere decir que no puede reinscribirlo, porque puede estar en un proceso que esté aprobado, pero sí no podrá circular a partir del 1 de enero del 2015. El que circule con chapa amarilla está circulando sin chapa, y la ley dice que tú no puedes circular sin chapa. Por lo tanto, que esté circulando sin chapa, ¿qué pasa hoy? Fuera de cualquier proceso de cambio de chapa, en cualquier momento, en cualquier país, vehículo que esté circulando sin chapa, ¿qué pasa? Hay que conducirlo. Entonces, a partir del 1 de enero, la chapa amarilla no existe. Legalmente en Cuba no existe la chapa amarilla, por lo tanto usted no puede circular sin chapa. Agregó además que ya se inicia la segunda etapa del proceso dedicada a personas que transitan con chapa azul. Para la reinscripción se deberán presentar los vehículos con buen estado técnico, limpieza y demás documentos que avalen cualquier cambio en el automotor. El principal problema que se ha estado presentando en el sector jurídico es que en ocasiones no llegan con la resolución del jefe de la entidad. Esto es una condición que no se aceptará por estas oficinas de registro, que a la hora de reinscribir el medio no vaya con esta resolución, porque esta resolución es la que aprueba por el jefe del organismo, de la entidad, de la empresa, que está legalmente registrada en los libros de la contabilidad, en el registro de medio básico de su entidad y que cumple todos los requisitos legales para ser reinscrito. El país cuenta con 42 oficinas para materializar ese proceso que deberá concluir en mayo de 2016. Dependerá entonces de la población que llegue a buen término y garantizar así el orden en la vía. Raico Escalante y Giselle Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy nuestro pueblo continúa muy feliz, es por eso que la emisión estelar va a despedir la emisión de hoy de una manera diferente. Tenemos las imágenes, Nápoles, de la llegada de Antonio Guerrero a su barrio aquí en la capital cubana. Con estas muestras de cariño y admiración concluimos. Buenas noches.